Bueno, pues nada, Paco ya nos decía que la pastorcilla mejorando, viento en popa toda vela. Gloria a Dios, aleluya. No, ¿cómo era? No corre el mar si no vuela, un velero bergantino. Hay algo así, una poesía de cuando yo era pequeña. Y yo quería hablaros hoy de... Bueno, yo siempre digo lo mismo porque yo voy hablando de lo que Dios me habla y Dios me habla de lo que yo le pregunto. Y de lo que yo entiendo una necesidad, o de yo a veces pues una duda, a veces una circunstancia, a veces no lo sé. En la vida se presentan tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues ¿a quién vamos? ¿A quién vamos a ir? A lo que acabamos de cantar. ¿A quién vamos a ir, no? El tema que yo os traigo hoy, que es bastante complejo, leí tanto ayer que me emborraché. ¿Qué borrachera me cogí, Dios mío? Me cogí tanta borrachera que ni fui capaz de ordenar la palabra. Yo antes era también como Tania, muy estructurada. Me cogía un texto y ya lo desarrollaba. El 1, el 2, el 3, los puntos, los subpuntos y los subpuntos de los subpuntos. Antes iba todo muy estructurado, ¿no? Pero yo creo que eso corresponde a una forma religiosa o a una forma que hemos entendido de predicar. Yo estoy hablando por mí. Yo estuve en un instituto público, también, pero estuve en un instituto bíblico hace años, viví en Valencia, para los que no lo saben, y entonces yo no sé por qué creí que al estar en un instituto bíblico yo iba a aprender cosas que solamente le corresponden a la vida en Cristo vivida, no aprendida de teoría. ¿Me explico? Vale. Entonces, cuando nadie me enseñó a predicar, pero me dieron unos parámetros, me dieron unas pautas, pues tú coges un texto, Dios te habla, buscas, te vas, te retiras, tal. Me dieron unas pautas con unas estructuras. Pero estamos viviendo tiempos en que Dios, y a mí por lo menos, me está rompiendo absolutamente todas las estructuras que yo he tenido. Tanto de mi pensamiento, como de mi vida, como mi manera de obrar, de vivir, de pensar, de actuar y también de compartir. Entonces, tú no puedes limitar, yo creo esto, al Espíritu Santo, que fue lo que intenté hacer ayer por la tarde, a estructurar un texto como tú lo entiendes o como tú lo ves, con una teoría de explicación perfecta, como si fuera el desarrollo de un tema que nos dan pues, en un colegio o en un instituto. No se trata de esto. Entonces, yo esto lo he comprendido, no sé por qué ayer quise hacer así, quizá para ordenarme yo, para hablaros o para no sé qué. Doy todos estos preámbulos porque a mí el Espíritu me hablaba de fluir. De fluir. Yo tengo una serie de sentires, yo tengo una serie de cosas que Dios me habla, tengo una serie de, voy a decir conocimientos, no sé si está bien dicho o mal dicho, pero sí, vamos conociendo a Dios. Vamos conociendo a Dios, vamos tratando con Él, nos va hablando, vamos aprendiendo a oírlo y vamos modificando cosas en nuestro interior. Y yo empecé así el otro día, porque esto lo empecé en San Fins, cuando la pastora, ¿os acordáis que la pastora primero estuvo con un pie, con un esguince, después tuvo una gripe, después tuvo de todo, todo junto? Entonces en estos tiempos que yo fui a San Fins, que por cierto, estar en San Fins es maravilloso. Yo estaba en el alpendre donde ella prepara todas sus palabras y adora y todo eso, que ve salir el sol, que siempre nos habla. Mirad, aquello es una puerta directa para el cielo. Yo nunca había estado de aquella forma. Estuve varios días, me levantaba temprano o me iba por la tarde, daba igual. Y yo me sentaba en aquel sillón donde ella se sentaba y me decía, ya me robaste el alpendre. Y yo, bueno, siempre me llamó Choriza de unciones, aunque la unción no se le puede robar ni se le puede enseñar a nadie. Pero os digo una cosa, yo me sentaba allí, cerraba los ojos y entraba en la presencia, automáticamente. Era una cosa que yo me quedé, y se lo decía, yo se lo comentaba. Es una experiencia, ¿no? ¿Verdad? Ir allí, pero hay que estar solo, en silencio, con ese silencio del que nos habla la pastora, con el cielo, con tal y con cual. Y entonces, pues yo allí, un día, a causa de varios asuntos míos de mi cabeza y de mi corazón, mirad lo que escribí. Por Dios bendito. Cuánto preámbulo, ¿verdad? Mirad lo que escribí. Muy terrible.
Mira, tiene la fecha del 24 de octubre. Y mirad qué frase: jamás me sometí a nada ni a nadie, nunca. Esto era una reflexión mía de mi vida. Y espero que nadie pueda decir esto, porque yo era esto. Porque yo siempre malbusqué la libertad, que es de lo que voy a hablar. Siempre malbusqué la libertad. Entonces yo entendía por libertad que yo podía hacer lo que me daba la gana. Nada que ver. Nada que ver. Entonces un poco va el tema alrededor de la libertad, de buscar la verdadera libertad. Tenemos que tener claro lo que es la libertad en Cristo, porque es de la que voy a hablar. Porque el mundo nos da una libertad. Bueno, hoy en día, vamos, hay libertad para todo. Leí ayer que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos es que todo ser humano que viene al planeta Tierra, que nace, tiene derecho a la libertad. Es el primer derecho, a la libertad para creer en lo que quiera, para votar a quien quiera, para expresarse como quiera. Pero mira, es la primera mentira, que todo ser humano nace libre. Ningún ser humano nace libre. Sí, yo entiendo lo que quieren decir. Naces libre para votar en un país, naces libre para elegir una carrera, para estudiar, naces libre para elegirte con quién te casas, a veces. Pero yo no creo que Cristo viniera a morir por esa libertad. Voy a partir de Juan 8:32, ¿vale? Que dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Bien, entonces, la verdad, ¿qué verdad? La verdad es Cristo. La verdad es una persona, la cual es Cristo. Igual que Cristo es la vida, es la resurrección, es el agua de vida, lo es todo. Fuera de Cristo no hay nada, ¿no? Entonces yo os decía que una de mis ansias más grandes en mi vida fue buscar la libertad. Yo me quedé embarazada muy pronto, con 17 años, no tenía ni de lejos para casarme, ni pensaba en eso en aquellos momentos, estaba estudiando con 17 años y eran otros tiempos. Yo ahora tengo 60 años, esto me ocurrió con 17 años, con 18 me casé, porque había que casarse, era mi novio de toda la vida, el único que tuve hasta aquel entonces, y bueno, había una sociedad muy machista y la educación eran otras cosas y la sociedad era otra cosa, porque hoy en día puedes hacerlo casi lo que te dé la gana. Estoy hablando a nivel social. Lo digo porque es que puedes abortar si quieres, y es normal, y puedes casarte un hombre con otro hombre o una mujer con una mujer, y también es normal. Y es normal que un niño pequeño diga, yo no quiero ser un niño, que quiero ser una niña. Ahora hay 33 sexos, guárdame las cabras, 33 sexos, me pierdo. Hay una serie de locuras en el mundo que están ocurriendo que nos hacen creer que eso es la libertad. Eso de libertad no tiene nada. No tiene nada. Pero yo vivía así, ¿eh? Yo vivía por esa línea, que es por donde voy. Entonces yo siempre busqué malamente la libertad. Por eso vuelvo a repetir, yo no me sometía a nada ni a nadie. Yo me casé, hasta que fui pequeña o joven, pues no tenía yo mayor problema. Pero después no me preguntéis en qué caos entré yo mental o qué, que yo tenía que hacer lo que me daba la gana. No quería someterme a nadie ni a nadie, ni a un marido, ni a un suegro, ni a una suegra, ni a un padre, ni a una madre, ni a una empresa, ni a un jefe, porque trabajé en muchas empresas y cada vez que me hacían una entrevista de trabajo ya me leían lo que no se podía hacer. Yo ya por dentro me empezaba así y no lo hacía, ¿eh? Yo estaba trabajando en empresas, me daban una serie de normas y yo no las cumplía. Se les valía bien y así no me cambiaba de empresa. Nunca nadie me echó de ningún sitio por no cumplir normas. Eso siempre me extrañó. Pero yo era esto. Yo era una anárquica. Yo creo que fue mi peor pecado, de mis peores pecados, la anarquía que yo llevaba encima. Y yo además quería la libertad que tenían los hombres. Los hombres quiere decir el sexo masculino. Porque por el hecho de ser hombres, yo veía que vivían de una manera que yo, por ser mujer, no podía. Entonces a mí aquello, no tragaba yo bien con aquella cosa. Yo veía que más o menos los hombres, en términos generales, más o menos vivían como les daba un poco la gana, se les disculpaba casi todo, y a una mujer no. Entonces yo con aquello no estaba muy conforme, ¿no?
Y entonces yo creo que por ahí me empezaron a saltar chips y automáticos, me separé, viví con un hombre, viví con otro, al primer problema y te quedas yo le voy, porque yo buscaba una libertad sin responsabilidad, una libertad sin cordura. Ahora vamos a hablar de todo esto. Yo buscaba una libertad sin compromiso, yo buscaba una libertad sin obediencia. Todo eso es imposible. Y ahora lo digo un poco más, porque los que ya tenemos unos pocos años ya sabemos que es imposible vivir como nos da la gana. Eso es imposible. Ahora, en Cristo puedes vivir libre completamente. Eso os lo garantizo. No tiene nada que ver lo que tengas deseos de hacer con la libertad en Cristo. Y lo vamos a ver un poco. Mirad, aparentemente sabemos que la libertad, para mí, el hombre más libre que nació en este planeta fue Adán. Nació libre de todo, libre de enfermedad, libre de muerte, no conocía el mal, no había caída, lo tenía maravillosamente. Podía hacer, él sí que podía hacer lo que le diera la gana. Podía porque su voluntad estaba tan pegada a la de Dios que jamás se iba a ir por los cerros de Úbeda, pero se fue. Ya sabemos todos que Dios no le prohibió, Dios no prohíbe, Dios nunca te va a prohibir nada, te va a avisar, te va a avisar, te va a avisar de cosas, te va a avisar de peligros, te va a decir, por ahí no. A lo mejor incluso un día te pega un susto, o deja que te pegues una morrada, pero te va a avisar, y Adán lo avisó. Mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero cuidado con esto. Cuidado que esto es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ciertamente, si probaras esto, morirás. Advertir, lo advirtió. Vosotros imaginaros un árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que da fruto bueno y fruto malo. ¿Vosotros creéis en alguna manera que eso podía ser de Dios? No. Eso no podía ser de Dios, por eso los advirtió. ¿Qué necesidad tenía el ser humano de conocer lo malo? ¿Qué necesidad? No sé en qué consiste, pero cada vez que te introduces más en el Evangelio, y estoy hablando por mí, cada vez que te introduces más en el Evangelio y en el conocimiento de la verdad que es Cristo, más paralelo vas conociendo lo malo y el mal. Esto es así. Esto es así. Y os aseguro que muchas veces yo hablo con la pastora y le digo, mira, desearía no conocer tanta cosa, o desearía no saber, porque no es nada agradable. Y otro día me acuerdo que me parece que fue un evangelio apócrifo, no os puedo decir ahora, pero leí que el abismo no tenía fin. Es decir, el mal no tiene fin. Y yo leí eso y por dentro me dio un algo. Entonces, claro que se puede desarrollar el mal hasta ese nivel, imaginaros. Pues yo iba caminito, para ese tipo de abismo, por el tipo de libertad que yo buscaba. Después, claro, ya sabemos que Adán cayó, se enajenó, decidió hacer lo que le daba la gana por encima de la voluntad de Dios o por encima del consejo de Dios. Porque Dios os va a decir, os va a aconsejar, no os va a prohibir. Entonces decidió hacer lo que le daba la gana y hasta hoy. Ningún ser humano volvió a nacer libre. Ninguno. Y yo leía de Cristo, y Cristo, vamos un momentito a Hebreos. A Hebreos 5:8. Yo leo de Jesucristo y aparentemente parecía que era el ser menos libre del mundo, ¿verdad? Hebreos 5:8. A ver, ¿alguien me lo quiere leer? Porque yo no tengo la Biblia, porque tengo tantas cosas, yo ando siempre con el móvil. Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vale.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no está hablando de la cruz, por lo que padeció, porque después de la cruz Jesucristo no aprendió la obediencia. La aprendió antes, ¿me explico? Sí. Entonces ese padecimiento del que está hablando en ese versículo no es la cruz, es la disciplina de aprender la obediencia en la vida. Vale, y ahora vamos a otro versículo. ¿Ah? Juan 5:19. Os voy a hacer trabajar. ¿Vale? A ver Juan 5:19 qué dice. ¿Alguien la tiene? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí, ¿No? espera un momentito, Paco. No puede el hijo... Hacer nada por sí mismo, ¿Sigue? sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Visteis? Que decía que el hijo no puede ir por su cuenta, que no puede hacer nada de lo que le da la gana, que tiene que hacer y hablar, decía lo que oía y lo que veía al Padre. Entonces, aparentemente, parece que Jesucristo era cualquier cosa menos libre. ¿A que sí? Bueno, pero sabemos que él fue libertador. Pero mirad cómo tuvo que ser disciplinado para ser libertador. Si esto lo necesitó Jesús, que jamás tuvo pecado, él sí que nació libre del pecado. Se podría decir que fue el siguiente ser humano, le voy a poner comillas, en nacer libre. Nunca estuvo sometido al pecado, nunca pecó, nunca hizo nada malo, nunca se equivocó. Siempre hizo lo que le dijo el Padre, lo que le oía el Padre. Y yo digo, y él es la libertad, es tu libertador. La libertad es, primero, es un don del Espíritu. No estamos hablando de nada de lo del mundo. Por eso quiero hacer una diferencia de lo que se entiende en el mundo por libertad y de lo que se entiende en Cristo por libertad, porque es de lo que me viene hablando a mí todo este tiempo el Padre y el Hijo. El ser humano hemos nacido con la condición de ser libres y de buscar una libertad, porque eso todo lo persigue. ¿Quién no persigue la libertad? Aunque sea malamente, pero es esto con lo que tú naces con el interior. En Gálatas lo dice. En Gálatas dice, en Gálatas 5:13, dice que somos llamados a ser libres. Entonces, lógicamente, el ser humano, en cualquier lugar del planeta, tiene una lucha por su libertad. En unos países más que en otros, por sus sistemas políticos o por sus regímenes o por lo que sea que se vivan. Pero el ser humano en general tenemos una lucha grande por alcanzar una libertad. Pues no es verdad. Yo la tenía, la sigo teniendo. Yo decía, madre mía, 60 años. Pero la libertad no es esto todo que nos dice el mundo, nos mienten. Ya nos mienten con el primer artículo de los derechos humanos que lo acabamos de nombrar. Entonces, el hombre, nacemos todos víctimas y esclavos del pecado. ¿Qué es el pecado? No es otra cosa más que errar al blanco, porque la palabra pecado está muy demonizada. Dices pecado y todo el mundo se espanta y se asusta. Entonces voy a sustituirla por errar en el blanco, que es el significado que tiene en el hebreo original. ¿Vale? Es errar en el blanco. Estamos sometidos, sujetos, mientras no resucite, mientras no nazcamos de nuevo, mientras no se levante nuestro espíritu, mientras no tengamos ese encuentro que se habla con Cristo, estamos sometidos al alma. Por lo tanto, al pecado. Estamos sometidos a estarnos equivocando, a estar errando en el blanco. Entonces, toda esa equivocación de estar errando en el blanco, todos nuestros sentimientos, todo es almático. El alma aplasta la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque te hace moverte por lo que tú deseas, por lo que tú quieres. La libertad no se trata de eso. Claro que vas a tener tus deseos, vas a tener tus sueños, vas a tener ganas de hacer, o de decir, o de ir, o de venir. No tiene nada que ver. Pero no te puede gobernar. Cuando gobierna el alma, cuando el espíritu no está levantado, te está gobernando el alma, que fue lo que le pasó a Adán. Hizo lo que quiso, cayó su relación con Dios, cayó su libertad que la tenía,
y se sometió, se ató a su deseo, que fue hacer lo que le dijeron: no lo hagas, que vas a pagar un precio. Lo pagó él y lo pagamos todos los demás. Inmediatamente Dios tuvo que decir: un salvador, un libertador. Entonces todos necesitamos un libertador. ¿Para qué? Para que nos liberte de nosotros mismos. A mí Cristo no me tiene que libertar ni de mi marido, que me separé hace casi 40 años, no me tiene que libertar de mi marido, no me tiene que libertar ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mis hijas. Eso es un proceso para las liberaciones emocionales, estoy hablando. Pero me tiene que libertar de mí misma, de mi alma errada al blanco con la cual yo he vivido. ¿Entendéis? Entonces la libertad decía que es un don del espíritu. Es algo tan sutil. Mirad, yo ayer tuve un tiempo con el Padre, antes de estar preparando la palabra, y claro, como yo quería pues hablaros de la libertad, pues andaba mi cabeza y mi mente alrededor de eso. Y yo decía, estaba con el Padre, tuve un momento, ya sabéis que las cosas del espíritu es complicado explicarlas, pero tuve un momento de una plenitud de libertad que yo decía, es esto. Y no se trata de sentir, aunque después vas a sentir, claro, porque el espíritu te trae un sentir. Pero era una plenitud, mira, unas ganas de estar con el Padre, de fundirme, de simplemente permanecer a su lado siendo uno. Yo decía, es esto. Y Dios me hablaba, me decía, mira, si tú quieres la libertad, tú tienes que ir a tu ser interno, que eres tu yo, que estamos oyendo tanto hablar de la búsqueda de nuestro yo, de nuestro hombre interior, que decimos que es donde mora Cristo. Decimos, no, sabemos. Dios escogió morar en el corazón del hombre. Entonces, si Dios escogió morar en el corazón del hombre, tú tienes que ir a tu corazón y tú te vas a encontrar de frente contigo mismo. Yo aquí escribí, por lo tanto, con Dios. Era lo que me decía ayer el Padre. Tú tienes que ir al encuentro y encontrarte contigo cara a cara, porque a través de encontrarte contigo cara a cara, tú te vas a tu esencia, tu hombre interno, al espíritu que formó Dios en el seno antes de que tú nacieras, cuando te apartó antes de que tú nacieras y te marcó y te señaló. Entonces, yo apunté aquí, mira, la verdadera libertad es la vuelta al origen. Cuando estamos lejos del origen, el origen es de donde venimos. Nosotros hacemos el mismo trayecto que Cristo. Cristo estaba en el Padre, baja aquí al planeta Tierra a salvarnos con una misión, con un propósito, y cuando lo termina, vuelve. Nosotros tenemos el mismo recorrido. Hasta también tenemos una misión salvadora de comunicar y dar un mensaje a personas que nos crean o que quieran creer en Cristo, y cuando termina nuestra misión, volvemos. Unos lo haremos de otra manera y otros de otro. Cuando tú sabes cuál es tu camino, cuando tú estás buscando volver a tu origen, ¿qué até yo con el Padre en el seno? ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este planeta? Porque yo últimamente me lo estoy preguntando mucho. Bueno, como mi Dios me está rompiendo tantas estructuras y tantos esquemas, pero al final te quedas que dices tú, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿A dónde me tengo que enfocar? Yo me estoy preguntando este tipo de cosas. Claro, cualquier persona dirá, bueno, estás en la casa, bueno, allí las chicas, la comida, los alimentos, tal. Sí, pero no. A ver, que Cristo no murió por mí para que yo me vaya al banco de alimentos a repartir comida, que está muy bien, pero que no. ¿Me explico? Hay algo que tú ataste, hay un ser interno, que es espíritu, que es luz, que es yo soy mismo, que está esperando a que tú lo descubras, a tu otro. Somos como dos. ¿Os acordáis el día que hablaba del primogénito y del otro? No sé si estaban otras personas, pero bueno, un día compartí eso. Hay que ir para adentro, porque esa es la misión en donde tú vas a encontrar la libertad. Mirad, apunté. La verdadera libertad es la vuelta al origen. Cuando estamos lejos del origen, sientes específicamente que pierdes la libertad. Yo sé de lo que estoy hablando.
Cuando tú te apartas del camino de Dios, cuando te apartas del propósito de Dios, cuando te apartas de para lo que tú has nacido, para lo que has venido aquí, tú empiezas a sentirte con falta de libertad. Empiezas a sentirte oprimido, empiezas a no encontrarte, desubicarte, y qué hago y qué no hago y por dónde voy. Estar lejos del origen es estar fuera de tu propio camino. El mismo que tú has elegido antes de nacer. Por eso la importancia de mirar para adentro, y yo creo que a mí Dios me está frenando, bueno, y además, nos está frenando en actividad para que tengamos más tiempo, para que aplaquemos. El otro día, Kat y yo hablábamos de aprender a entrar en el reposo. Bueno, pues este concepto ya me cambió. No es aprender a entrar en el reposo que tenemos que aprender, es vivir en el reposo, sin salir de él. Y esta mañana yo leía, no es que entremos en el reino, que decía Jesús hablando con Nicodemo, para ver el reino o para entrar en el reino tienes que nacer de nuevo, es que ya no es entrar en el reino, tú te tienes que convertir en reino. Y estoy hablando de libertad. Tú tienes que ser luz. Yo venía hablando con Ángela por el camino. Hay muchas cosas de la vida a día de hoy que yo tengo muy claras, clarísimas. Hay otras, pues que ando en el camino. Yo seré tratada, me irá revelando Dios cosas, iré aprendiendo cosas, iré entendiendo cosas a medida que siga viviendo y que siga cumpliendo años y que siga buscando al Padre. Si yo no hago este ejercicio interno de ir hacia adentro de mí misma, ni libertad ni nada, esa es la libertad está dentro, la tenemos dentro, es una persona, la libertad es Cristo, Cristo mora en ti, todo lo tienes dentro, no busques nada fuera. Por eso yo ya no veo mucho la televisión, la verdad, últimamente no la veo casi nada, antes la veía más, pero me duerme, esa es la verdad, la realidad de mi vida, pero a veces, de vez en cuando ves cosas, oyes, ves una película, los diálogos son, que dices tu madre mía, pones un telediario, madre mía, un programa de no sé qué, madre mía, si es que no hay por dónde coger casi nada, y además todo es mentira, porque después, vuelvo a la frase del principio, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y cuando tú te introduces en tu ser interno, a hablar sinceramente de, bueno, ¿yo qué quiero en la vida? Yo quiero ser libre, ¿vale? ¿Para qué quiero mi libertad? ¿Para qué quiero mi libertad? ¿Para qué es la libertad? Que va unida con el libre albedrío. ¿Para qué se nos dio esa libertad? Pero la libertad es una escalada, como todo lo del espíritu. Es una escalada. Igual que la honradez, igual que la lealtad, igual que el compromiso, igual que la fe. Eso es una escalada. Hay que ir escalando en pro de la libertad. Pero mirad, la libertad va acompañada. Me acuerdo que mi madre, cuando éramos pequeñas, yo cuando era pequeña quería ser mayor para hacer lo que me diera la gana. Madre mía querida, qué equivocada estaba yo. A medida que cumples años, todavía más responsabilidad. No es verdad, yo no lo era, ¿eh? Yo era una cabra loca. Yo me convertí a los 41 o 42 años y fijaros que yo pasé de hacer lo que me daba la gana porque lo hacía, y siempre lo digo, lo hacía con poder y con gloria, vivía como me daba la gana. Me separé, tuve 2 hijas, siempre estaba trabajando afortunadamente, nunca me faltó el trabajo, tenía mi casa, fui criando a mis hijas como pude, pero yo en la moral, en mi esencia de vida, hacía lo que me daba la gana. Así me fue, me estrellé con todo y contra todo. Por eso la frase de nunca me sometí a nada ni a nadie, así no se puede vivir, si es que todo me salió mal. Y yo me convierto y entro de lleno en la ley. Yo me convertí en Valencia, viví en Valencia, estuve 2 años viviendo en Valencia, y cuando yo me convertí, pues me congregaba allí en una iglesia, y entré de lleno en la ley, entré de lleno en el no. Como yo me había convertido, pues yo ya no podía fumar, yo ya no podía beber, yo ya no podía salir con un chico y hacer lo que me daba la gana, yo ya no podía salir de noche, yo ya no podía oír música pagana, ya no, era todo ley. Y yo dije, madre mía, donde yo me metí, imaginaros, para una mente como la mía, sin hacer, entrar en, yo no sé ni cómo lo soporté, de verdad os lo digo, aún metí la pata los primeros meses, antes de bautizarme y todo eso, pero yo a veces miro para atrás y digo yo, bueno, por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, yo
continué, porque por mí era imposible, porque mirar cómo yo era. Vosotros imaginaros entrar en una iglesia o entrar en el cristianismo y Dios siempre suma, nunca resta. Ahora, claro que va a apartar lo que nos molesta, porque la búsqueda de la libertad, al estar tú yendo hacia tu interior, si eres sincera y si empiezas a tener conocimiento de Dios y empiezas a fiarte y a oír la voz de Dios y a hacer lo que te dice, sí o sí, tú te tienes que empezar a transformar. Yo entendí bien pronto, a los 5 días de convertirme, me convertí un 1 de diciembre, a los 5 días yo estaba sin fumar y yo no estaba en un centro. Yo nunca tuve problemas de drogas, siempre lo digo. Mis hermanos sí, y mis cuñados también, yo no. Pero tuve todos los demás problemas que os podéis imaginar, todos los demás los tuve. Casi a veces hubiera sido drogadita mejor que tener otros problemas. También os lo digo, porque parece que la drogadicción es el peor de los problemas. Y parece que Jesucristo es para los alcohólicos, los drogadictos, los homosexuales, los ladrones, los mentirosos. Jesucristo es para todos. Todo ser humano necesita un libertador. Todos. Y no hay más. Un libertador para encontrar la libertad. Entonces, en el versículo de que conoceremos la verdad, tú empiezas a mirar para adentro. Se tiene que producir en ti un nuevo nacimiento. Hablamos mucho de esto porque yo me encuentro con muchas personas que se confiesan cristianas. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de fuera. Yo estuve en Valencia, estuve en Canarias, estuve con gente cristiana y bueno, y aquí también en La Coruña. Por eso digo que no estoy hablando de gente que esté aquí, aunque supongo que cada uno tendrá su necesidad. Que se reconocen cristianos, se reconocen creyentes, pero que no han nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cambiar tu alma. Cambiar los deseos y los sentimientos de tu alma, no es otra cosa. Porque Cristo viene, el espíritu no tiene que ser salvado. Sabemos que somos tripartitos, estamos compuestos formados por espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos lo que es cada cosa. Y el espíritu no tiene que ser salvado. El cuerpo vuelve al polvo, lo sabemos. La que tiene que ser salvada es el alma. Entonces tú cada vez que vas siendo transformadas, pues si tú eres una persona que mentías, pues empiezas a dejar de mentir porque entiendes que el que miente se pone bajo el poder del padre de la mentira, que es el diablo. En contraposición con Cristo, que es la verdad. Entonces, si tú eres una persona habitualmente mentirosa, tú tienes que entender o tienes que comprender que yo no debo de seguir mintiendo si soy cristiano. Entonces tú empiezas a dejar de mentir. Cada vez más. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Entendéis? Porque son las enfermedades del alma. Los celos, el odio, el no perdonar, la mentira, la envidia, el conflicto, los problemas, las ataduras emocionales. Vuelvo a repetir, el alma aplasta la verdadera libertad. Y yo estaba absolutamente aplastada, porque yo era absolutamente esclava de mi alma. Mirad, cada vez, el otro día lo pensé, me vino a la mente, como estoy con todo esto, cada vez que tú te enfades por algo que te haga enfadarte o alguien que haga enfadarte, tú eres esclavo de eso, de esa persona o de esa circunstancia. Imaginaros cómo andamos. Y yo decía, madre mía, yo antes no me enfadaba casi nunca, pero ahora me enfado muy a menudo. No sé si es un enfado justificado o no, yo creo que no. Aunque Dios nos deja airarnos un poco, pero nos dice que antes de que se ponga el sol, que se te vaya. Así que tienes permiso para estar enfadado hasta que el sol se ponga. En invierno antes, que se pone a las 6 de la tarde. En verano tenemos más margen para estar enfadados. Hasta las 11 de la noche hay luz. Pero en invierno se nos tiene que pasar rapidito. Que hace frío, vamos todos para casa y tenemos que estar bien. Pero yo me enfado. A veces le digo a Tani, pero ya está enfadado. O se lo digo a Victoria. Pero María, no te enfades, no te puedes enfadar. No te puedes enfadar, no te debes de enfadar. No debes de juzgar. Normalmente si te enfadas es por 2 razones, o porque te hirieron o porque juzgaste y te pareció que era malo. Si te hirieron, el alma.
Si juzgaste, el alma también. Entonces salimos estrepitosamente del reino de la libertad y de todo. La libertad es muy sutil. Es muy sutil, es como las cosas del espíritu. Habéis tenido una revelación, ¿no sabes que a veces como tú no estés muy concentrada, te viene una revelación, te viene un algo del espíritu, y como no estés, o lo hables, o lo apuntes, ¡fum!, se fue. Y dices, uy, ¿qué era que me venía? Es algo muy sutil, la libertad es igual. Tú te puedes sentir, como yo estaba ayer, en una plenitud de libertad en el Padre, allí en mi habitación, con mi música y todo. Y fui consciente que tú puedes salir de esa libertad por cualquier pensamiento que se te cruce, por cualquier cosa que se te cruce. La libertad viene acompañada, yo apunté. 1:30 todavía. Vale, porque mirad, yo quise estructurarla, ordenar un poco la palabra, algo, porque normalmente es lo que hago. Aunque últimamente las chicas, en la reunión que tenemos por las mañanas, como digo yo, fluimos. Algo que Dios te dio, empiezas a hablar. Lo que estoy haciendo ahora, yo no me estoy fiando por ningún libro, fluyo. Pues como Dios me habló, como yo lo entendí, como yo lo vivo, os lo estoy contando. Esto es fluir. Y me acuerdo que la primera persona que yo le vi fluir sin predicar fue un judío convertido en Valencia, que enseñaba hebreo antiguo para que pudieras leer la Biblia en el original. Y era un hebreo mesiánico que se había convertido y me llevaron mis pastores allí. Madre, el tío a mí me pareció un crack. ¿Quién era yo en aquellos entonces? Madre mía, pero yo me tuvo abobada. Y él estaba haciendo una escala, no me acuerdo dónde viajaba, pero hizo una escala en Valencia y como tenía que estar 6 o 7 horas, las pasó con nosotros. Y entonces él estaba sentado y me acuerdo todos alrededor, así está comiendo así mirándolo, una cosa muy fluida, y él hablaba, nos habló desde Génesis hasta Apocalipsis, sin preparar nada, sin predicar nada, sin apuntar nada, fluía. Yo decía, madre mía, ¿cómo conoce este hombre la Biblia, lo que sabe? Nos explicó allí, bueno, cosas que ya ni me acuerdo, pero fluía. Y estoy segura de que Jesús también hacía así. A ver, ¿os imagináis a Jesús preparando una predicación? Por Dios bendito, yo no. ¿Os lo imagináis? ¿A qué no? Él estaba allí con los apóstoles, estaban cenando, comiendo, lo que sea. Y de repente él se ponía a hablar, lo que le oía el Padre, o lo que había vivido, o lo que le había contado, o lo que fuera. Y él se ponía a hablar y fluía. Claro que fluía, con un vocabulario que a veces digo yo, madre mía, los apóstoles debían de mirar y decir, ¿qué dice este hombre? Que no le entendemos nada, pero fluía. Yo no me imagino a Jesús mirando libros, el Antiguo Testamento, porque era lo que tenían. Ellos tenían la Torá, los libros de la ley, porque los evangelios no existían mientras Jesús estuvo en vida. Entonces yo no me lo imagino estar mirando, porque él además se la sabía de mí. Si él era la palabra, claro, cumplida, perfecta, hecha carne, que iba a estar mirando ni nada, fluía. Pero vosotros también sois o caminamos para ser la palabra perfecta y cumplida. Si mi hombre interno es luz y está fusionado absolutamente, fusionado por decir esta palabra, porque no tengo palabras para explicar situaciones espirituales, absolutamente somos uno con Cristo. Y ese hombre interno, ese espíritu de luz que se te ha dado, que eres tú, que es tu verdadero yo, tu verdadero tú, no necesita, tienes ahí todo el conocimiento, toda la revelación. Claro, tienes que ir dentro, tienes que ir a tu interior, a mirar, porque ahí lo tienes todo. La libertad, el poder, el conocimiento, mirar. Otra que me estoy acordando ahora. Libertad. Es como cuando ya leí tantas cosas, esto lo apunté. Mirad qué preciosidad. La libertad. Aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana, salido de las manos del Creador, con un saludable equilibrio de sus fuerzas, exenta de todo peso hacia lo inferior. Ya sé que no os habréis enterado de nada. Lo voy a volver a repetir y lo voy a parafrasear, ¿vale? A ver si lo entendemos un poco mejor, porque es una descripción para mí preciosa. Mirad, aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana,
Ahora voy a hablar un poco de la voluntad, de la cordura, del compromiso, de la responsabilidad, unos toques para entender. Aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana. Está hablando de la libertad virginal y poderosa, de la voluntad humana, salido de las manos del Creador. O sea, tú tienes una voluntad poderosa y virginal. ¿Cuándo hablamos de una selva virgen? Una selva que no fue penetrada. ¿Sí o no? Sí. Cuando hablamos de algo virgen, está en un estado impoluto, puro. ¿Sí o no? Vale, pues tú tienes una voluntad virginal, pura, impoluta y poderosa que ha salido de las manos de Dios. Imaginaros. Con un saludable equilibrio de sus fuerzas. Esa libertad tiene un saludable equilibrio en sus fuerzas. Exenta, es decir, carente, de todo peso hacia lo inferior. La libertad jamás te va a llevar a nada inferior. La libertad de Cristo te va a elevar, siempre, por encima de ti mismo. La libertad no degrada, no puede degradar. La libertad no insulta. La libertad no acusa. La libertad no ejerce una tiranía. Eso no es libertad. La libertad va acompañada de compromiso. Tú te comprometes con Dios, entregas tu vida, tú te casas con Dios. Pones tu vida en sus manos para que Él haga como quiera, porque mira, esto lo hacemos todos. Y Jesús nos cree y dice, vale, yo te creo, y te toma tu vida. Y cuando empieza a moverse en tu vida, ¡ah!, viene el espanto. Me convertí y según me convertí se me puso la vida patas para arriba. A mí me pasó, madre mía. Y yo decía, no lo comprendo, uno va buscando la paz, la libertad, el sosiego, el buen rollito, el colegueo, dejas de mentir, dejas de robar, dejas de fumar, te vas a convertir en una santa, pero no funciona así en la historieta. Primero hay una etapa de disciplina. Toda libertad conlleva primero a una disciplina, lo leímos antes en Jesús. La libertad lleva consigo una madurez. Tú no puedes alcanzar la madurez si primero no estás maduro. Tú tienes un hijo y no le dejas hacer lo que le da la gana. Tiene que madurar, pero primero lo tienes que educar. Dios con nosotros hace igual. Tenemos un camino, un aprendizaje. Entonces uno empieza, no fumes, no digas, no, y uno se empieza a sentir atado. Y yo decía, yo no sé ni cómo lo aguanté, porque con mi carácter yo a veces miro para atrás y digo, bueno, en verdad que veo la gloria de Dios en mí, porque de verdad yo tenía un carácter, se lo podéis decir, no están aquí ninguna de mis hermanas hoy. Pero ya os digo, yo piaba, porque a mí que nadie me dijera nada. Eso era algo que yo lo llevaba muy mal. Mirad la frase que apunté al inicio. Pero para alcanzar la verdadera libertad, primero hay que pasar por un aprendizaje, jóvenes. Porque los jóvenes aquí tienen una lucha fuerte. Están en un periodo de aprendizaje. Entonces lo primero es el aprendizaje a la obediencia, que lo leímos, que Cristo lo tuvo que hacer. Lo leímos antes en Hebreos, ¿lo recordáis? Segundo, el ser humano necesita una madurez. ¿Qué es una madurez? Es una transición, mientras uno pues, es más adolescente o más joven, es una transición hasta la fase adulta, donde se supone que tú ya puedes tomar y estás preparado para tomar tus propias decisiones. Esto en Cristo tiene que ocurrir. Si tú no conoces al Padre, ni la voluntad del Padre para ti, va a ser muy difícil que tú tomes buenas decisiones para uno mismo. Esta es la responsabilidad. La responsabilidad es otra forma de compromiso, de que tienes que cumplir una serie de cosas, pero por encima de todo la responsabilidad es cuidarse de uno mismo y cuidarse del de enfrente. Y cuidar a los demás. Cuando digo cuidarse del de enfrente no es protegerse de que alguien te vaya a atacar, sino cuidarme a mí misma y cuidar de los demás. Esa es la responsabilidad. Pero pues está la cordura. Yo no sé cuántos versículos, mirad, ayer encontré versículos con la cordura que nos insta, nos exhorta la Biblia a que seamos cuerdos y a que busquemos la cordura.
No existe la libertad sin cordura. La cordura es lo opuesto a la locura. Y yo siempre digo una cosa. Una mente sin Cristo es una mente enajenada, es una mente loca. Y me da igual que esa persona aparentemente tenga una vida muy ordenada. Si tú no tienes a Cristo, tu mente está loca, porque fuera de Cristo no hay nada. Y dentro de Cristo está todo, es el todo de los todos. El otro día lo leía con un versículo que lo tengo aquí apuntado porque me gustó. En Efesios 1, 22, 23 dice, aquel que lo llena todo en todo. Lo llena todo en todo. Fuera de Cristo tú no vas a encontrar nada. No hay ninguna relación que se haya levantado fuera de Cristo. Y estoy hablando de relaciones de padres y de hijos, no solamente de pareja ni de matrimonios. Cuando digo relación lo extiendo a todo. Amigos, a padres, a hijos, a hermanos, a primos, a hermanos congregantes, a todo. Toda relación que se haya gestado, que se haya levantado fuera de Cristo va a caer tarde o temprano. Os digo yo, me cayeron todas, con mis padres y con mis hermanas y con mis hijas. Todas me cayeron porque se tenían que levantar de nuevo. Yo tenía que levantar una relación espiritual con cada uno de ellos. Porque fuera de Cristo lo que tenemos es una relación almática y andamos locos, niños, niñas, gritando. Yo era una madre histérica, gritando y chillando todo el día y haz esto y haz lo otro. Con una serie de ataduras emocionales importantísimas, porque mira, yo no quería hacer lo que nadie me mandaba, pero en cambio quería agradar a todo el mundo. A ver si me diréis, si yo no estaba taladrada de la cabeza. E imposible también, pero era una atadura fuerte en mí, sobre todo con mis padres. Eran dos personas que me pesaban muchísimo, y entonces aunque a mí me gustaba hacer lo que me daba la gana por un lado, por otro lado me gustaba agradarles, entonces se creó en mí un doble ánimo espantoso. Entonces yo era dos. Una de delante de mis padres o delante de la gente y otra era así. Yo me fui formando en la espiral del caos. Claro, yo al final estaba tan atada, tan esclavizada de mis deseos, tan esclavizada de mis sentimientos, tan esclavizada de tanta libertad que quería, que terminé atada absolutamente a todo. Tanto que yo caí derribada. Estoy hablando del corazón ahora, porque vuelvo a repetir que yo no me fui por las drogas ni por nada de eso. Pero yo tenía una crisis emocional y existencial terrible, en la que no encontraba satisfacción en nada, en nada, en nada. Entonces tuve que claudicar y dije, no, por aquí no vamos bien. Y ya mis hijas crecían, pues ya tenían cada una 22 o 23 años, y la otra por 18 o 29, y ya crecían y tampoco les valía una madre que hiciera lo que le daba la gana. Tampoco les gustaba eso, Ni tampoco querían una madre colega, que era muy enrollada y entendía todo. No, tampoco querían eso. Entonces yo dije, yo ya le empecé a ver las orejas al lobo, porque ya había otra demanda que yo no llegaba ni cubría. Y mis hijas sí que me importaban, Eso sí. Y yo las vi que las perdía. Un día la hija mía, la mayor, me dijo un día que estaba de mí, harta, sí me lo dijo y marchó yo. Me quedé temblando. Y dije, cuidado, las pierdes. Porque los hijos crecen. Los hijos crecen. Y a mí fue una de las cosas que más me movió a decir, necesito un cambio. Pero después quieres cambiar y no sabes, ni puedes. Sin Cristo no hay cambio tampoco. Y después yo me pensaba que llegaba al cristianismo y que después venía Dios, me tocaba con una varita mágica y ya estaba todo. Ya iba a tener paciencia, ya iba a ser una persona controlada de eso, nada. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A mí esa frase me fulminó hace ya tiempo. Por lo que padeció. Él tuvo que sufrir una disciplina, un aprendizaje. Tuvo que aprender a obedecer. Cristo mismo. Yo decía, joder, Cristo sería tan libre, pero fíjate tú. Y nunca hacía, no iba por su cuenta, nunca. Se lo dijo a los apóstoles, siempre hacía y decía, porque oía al Padre. Esa es la libertad. Mira, cuanto más pegada o pegado vivas a la voluntad de Dios, más libre te vas a sentir. Más libre te vas a sentir. ¿Ves? Yo tengo aquí apuntado la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Querer. Es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Es clave para conseguir lo que nos hemos propuesto. La voluntad, cuando se habla de una persona voluntariosa, ¿verdad? ¿Qué más tengo por aquí?
os hablé del compromiso, de la responsabilidad, de la cordura, de la madurez. Y todo esto te va a llevar a una consciencia, que nos están hablando también de que tenemos que ser conscientes. Yo venía hablando con Ángela por el camino, cuando veníamos hacia aquí, y hablábamos que cuando se te empieza a despertar el espíritu, cuando tú empiezas a resurgir, cuando tú empiezas a tomar el camino hacia el origen, hacia todo lo que el plan de desarrollo que tiene Dios para cada uno, tú cuando estás en ese camino metido, lo decíamos antes, tú vas a sentir la libertad, vas a ser libre. Cuando te sales de ese camino es cuando empiezan los problemas. Pero tú vas a ver cómo el espíritu te va a ir trayendo, que lo comentábamos Ángela y yo, cosas del pasado que a lo mejor en su momento no echaste cuenta, o tú te pensaste, o tú te creíste, porque pues después pensamos que nos conocemos o no nos conocemos de nada. Yo pensaba que era así, 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 andando. Mentira. Yo deseaba ser así, así, así y andando. Pero cuando tú tienes ese deseo de ser así y no lo eres, en realidad lo eres. Tu ser interno está demandando tu esencia, lo que sí eres. Lo que pasa es que tienes que alcanzarlo, tienes que ir abriendo esas capas de cebolla, porque a lo largo de la vida, las circunstancias, la falta... Yo en mi caso porque me convertí con 42 años, aunque mi familia era católica y mi padre era un hombre de fe y oís hablar muchas veces a la pastora y os contamos cosas y todo eso, pero como se suele decir, yo no era una católica practicante y aunque sí creía en Dios, pero Dios no estaba en mi vida. Mi vida no estaba entregada a Dios, ni yo hacía caso de Dios, de nada, porque me salté todos los mandamientos, todos, me los salté todos. Entonces no funcionaba el tema así, ¿entendéis? Pero cuando uno empieza a mirar para adentro y empiezas a conocer y a oír la voz de Dios, empiezas a aplacar algo dentro, tienes que aplacar tus voces, bajarlas, y tú empiezas a conocer leyendo la palabra, porque claro, yo ya estoy partiendo de cosas que se supone que se hacen. Leyendo la palabra, pues estás en un rato pues, en la presencia, o pues, como tengas tu costumbre de orar, o de comunicarte con el Padre, o lo que sea, eso ya es muy personal, eso es de cada uno, pero te va a empezar a ser revelado cosas que hiciste que no corresponden con tu esencia. Y vas a empezar a pensar, madre mía, ¿y aquel año que yo le dije a fulanito que hice? Madre mía, si lo veo le pido perdón, ¿cómo pude decirle esto? O aquel día mi hija no sé qué, o aquel día mi madre no sé cuánto, o aquel día... Te empieza el espíritu, tu yo interno, a traer a colación quien tú no eres, pero que sí te gastaste ese rollo en un momento dado de tu vida. Porque a mí el espíritu me traía a colación cosas de... Ahora ya no tanto, aunque sí, me voy acordando, pero ya es de otra manera. Pero sí me traía a colación cosas que hice, cosas que dije, que digo yo, ¡ay, qué barbaridad! Pero esto cómo pudo ser, yo cómo pude hacer esto, que ahora mismo no me cabe ni en la cabeza. Que yo pudiera haber hecho o dicho algunas cosas, me parece, yo era una necia, una atrevida, una ignorante, que tenía una lengua, me acuerdo, tenía un paliteo, una manipuladora, no, me da susto pensar en lo que yo era, pero yo no quería ser nada de eso, esa es la verdad. Yo quería ser una persona con una disciplina, quería ser una persona voluntariosa, yo quería tener un carácter, influenciar en las personas para bien, poderlas ayudar a mí siempre me acuerdo, yo siempre cuento esto, que cuando yo estaba trabajando en un restaurante y teníamos enfrente una mutua de estas de seguros de médicos, y venían muchos médicos a comer, allí a la hora de comer. Y entonces yo recuerdo, yo estaba recién convertida, yo me acuerdo que estaba trabajando allí de camarera y estaba atendiendo una mesa que era un matrimonio y los dos eran cirujanos y acababan de salir de una operación. Entonces estaban comiendo y estaban hablando de la operación. Yo iba y venía y yo les oía y tal, de cual, que si esto, que si lo otro, tal, hablando de la operación. Y yo después me quedaba así porque yo me retiraba prudentemente, tenía que estar a la espera de que me llamaran o tal o cual, pero yo empecé a pensar en lo que ellos estaban hablando y yo me acuerdo que yo pensé, yo también quisiera ser cirujana, pero cirujana de almas, por la gracia de Dios. Esto fue, ¡boom!, el pensamiento que me vino a mí. De alguna manera, yo encontré mi camino aquel día, me lo reveló el Espíritu Santo. Pues yo dije, pues a mí me gustaría ayudar a las personas, pues
a ver, algunos dicen consejería, otros dicen pues con una charla o con una administración. Es que no me gusta usar este tipo de palabras porque las veo muy religiosas. Y yo me convertí en una religiosa y no me gusta. Pero sí que me gustaría ser... ¿A qué Katy me entiende? Me gustaría ser una cirujana de almas, por la gracia de Dios. ¿Qué hace un cirujano? Dicen que extirpar el mal. No voy a entrar en la medicina. Para eso ya tenemos a la pastora. No voy a entrar en la medicina, pero un cirujano se supone que viene extirpando miembros o órganos que están mal, o contaminados, estropeados, o lo que sea. Pero una cirujana de almas, como a mí me gustaría ser, es un poco lo que llamamos aquí el ministerio. Mira, yo estaba en Valencia, es el ministerio que llamamos aquí del corazón. Es ese trato al corazón tan exhaustivo que existe en esta obra. Por eso tanto nacimiento nuevo. Porque se va operando y cortando todo aquello que tú no eres, que no corresponde con tu esencia, con tu ser, con el origen que tienes que buscar y desarrollarte. Lo más triste para mí, yo cuando lo dice la pastora, no me extraña que lo diga, yo también lo pienso. Lo más triste para mí sería pasar por este mundo y no terminar de encontrar para lo que nací, porque ¿para qué naciste? Tú tienes que saber para qué naciste, porque el Espíritu te lo revela. Tú tienes que saber por qué quieres ser libre, para qué quieres tu libertad. Tú tienes que saber, porque nosotros no somos estos seres, como había un anuncio, me acuerdo, hace años de cucarachas, que los seres vivos decían, nacen, se reproducen y mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Me acuerdo que era de cucarachas, para anunciar un... ¿Tú te acuerdas? ¿A que sí, Paco? Que Paco es de mi tinta. Entonces era un anuncio que las cucarachas son seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y yo pensaba, pero igual que nosotros. Ay, Dios me libre de hacer como una cucaracha, por Dios bendito. Estamos aquí para algo más. Sí, vamos a hacer todas estas cosas, como dice siempre la pastora. Nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a hacer carreras, vamos a... lo que sea, los sueños que tú tengas. Nadie dice que no. Pero hay un propósito interno por encima de todo que es, pero Padre, en verdad, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué? Dime, ¿cuál es mi camino? ¿Qué es? Y normalmente tenemos una inclinación hacia lo que nos gusta, hacia lo que nos gustaría hacer. De hecho, yo aquella cosa que os digo de ser cirujana de almas me pasó en Valencia. Yo no había venido aquí ni sabía lo que tenía Dios para mí. Estaba, ya te digo, recién convertida, prácticamente. Pero tuve aquella cosa. Yo ya tuve un indicio, porque yo después veía mujeres o hombres hablando en las iglesias, y diciendo y ministrando, y unos caían, la otra sí, me sané, la otra, y yo decía, madre mía, yo me quedaba asombrada. No me llamaba mucho algunas cosas, tengo que reconocerlo, también era muy inmadura, no es que ahora sea muy madura en nada, pero era bastante más inmadura de lo que soy hoy, hasta por edad y por la vida. Pero yo lo que sí quería era tener algo de parte de Dios para llevarle a la gente. No tanto estar en un púlpito, que si me toca estar estoy, pero sí el tú a tú. Me gustaba mucho la relación del tú a tú. Y yo creo que eso la tengo. No con muchas personas, porque no nos relacionamos. Bueno, han pasado muchas personas por la casa, madre mía. Y bueno, aquellas que han querido, pues me han tenido. Y los que han seguido pues, de largo su camino, pues han seguido de largos. Pero que las charlas que hayamos tenido o las cosas que pude transmitirles de parte del corazón de Dios, pues que les hayan servido o les sirvan hoy en día para algo. Pero en verdad que cuando uno está en lo que tiene que estar, es libre para fluir, libre para sentir, libre para entender. Yo estaba en el Alpen y decía, libre para mirar el cielo, libre para perderme conmigo misma. No hay cosa que más me guste en este planeta Tierra que perderme conmigo misma. Me da igual por un monte, por la ciudad, que en mi habitación con música. Me da igual. Perderme conmigo misma. Perderos con vosotros mismos. Y pedir al Espíritu que os otorgue la libertad. La libertad es del Espíritu. Dice que viene el Espíritu y nos da la libertad. La tenemos que tomar. Pero mirar cuántos apellidos lleva,
cordura, compromiso, y no puede anular nada de eso. Va cogida del amor, de la mano del amor. Va cogida, es hija directa de la gracia, la libertad. Claro, es que es un tema tan extenso, os lo decía esta mañana Tania. Mira, es que es tanta cosa, que voy a tener un batiburrillo que pa' qué. Entonces, uy, ya casi va a ser la hora. Habla muchísimo, ¿no? O tengo yo la sensación. Un momentito. No hay un agua por aquí. Ay, Dios mío, sí. Ah, sí. Voy a hacer un agua. Ah, sí, mira. Gracias, Ruth. Yo tengo aquí un agua. Perdonad, ¿eh? Entonces, pues yo creo que ya más o menos, no sé si será por aquí. Ah, sí, mira, os voy a leer esto de Isaías 55:11, no lo busquéis, yo os lo leo, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Mirad, yo aquí tuve una revelación de que aquí, porque este versículo lo decimos mucho con respecto a la palabra, que tú sueltas la palabra, como yo estoy haciendo ahora, y entonces que la palabra va a hacer en cada uno lo que tenga que hacer, yo me voy para mi casa y la palabra queda ahí trabajando. Sí, no digo que no, pero hay otro concepto para mí, más profundo, que es el siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca. Tú, aunque es Cristo la palabra hecha, entera y verdadera, y el que cumplió todo, eso te da potestad, libertad y poder para tú también convertirte en la palabra. Entonces Dios nos suelta, Él suelta espíritus, estamos todos en su seno. Entonces Él suelta nuestros espíritus y todos los seres que van naciendo. El otro día encontré una página en TikTok, se llama así, ¿no? TikTok. Encontré una página donde está actualizado al segundo la cantidad de seres humanos que hay, que yo decía que ya llegábamos a 8.000 millones no sé cuánto, el cuánto no me acuerdo cuánto era, y entonces abajo había un reloj que corría y ponía el número de nacimientos, estaba corriendo. Y abajo ponía número de defunciones, y los que se iban muriendo. Los que iban naciendo eran el doble de los que iban muriendo. Pero eso era un reloj mundial, me imagino que no contabiliza todas las defunciones y todos los nacimientos, pero habrá un global de, pues que sí lo está haciendo continuadamente. Y yo pensaba, en todos los nacimientos yo decía, otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu. Son todos espíritus que vienen del seno del Padre. Igual que tú, igual que yo. Son todos espíritus que vienen del seno del Padre. Yo decía, madre mía. ¿Y esto por qué lo decía? Para buscar, era para buscar lo que estaba hablando de que, ahora no se me fue la olla, no sé por qué decía esto. Ah, sí, ya sé, por Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Vale, vale. ¿No es verdad que cuando un niño nace abre la boca, se le insufla aliento de vida? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el dador de vida? Dios. Si un bebé no abre la boca, cualquier mamífero, cualquier ser vivo para nacer, necesita tomar aliento y respirar. ¡Ah! Vale. Sabemos que Dios, cuando creó a Adán, le insufló aliento de vida. Y yo digo que en ese momento se introduce, baja tú el espíritu del seno del Padre, y queda dentro de esa persona. Esto es lo que yo entendía en este versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Tú eres potencialmente, hasta que lo alcances, cojas tu resurrección, tu nuevo nacimiento, tu levantar de tu espíritu. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, no volveremos al Padre, no volverá a mí vacía. No volverá nuestro espíritu, en Eclesiastés lo dice. Que el polvo, el cuerpo vuelva al polvo, porque polvo es, y que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí o no? Vale, pues así será mi palabra que no sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, es decir, tu espíritu hará igual que Jesús. Lo que lo oía el Padre, dice, y será prosperada en aquello para lo que la envié.
tú eres un enviado, eres una enviada. Tu espíritu está esperando a que lo descubras, a que lo levantes, a que lo dejes fluir. Y para eso necesitas aplastar tu alma, que es la que siempre anda por ahí dando la vara. El otro día decía Katy que era un codificador, o un descodificador a veces. El alma redimida sí, que es un codificador del espíritu con el cuerpo. Pero el alma sin redimir es descodificador porque te descuajeringa todo lo del espíritu. Se mete por el medio y no hay tu tía. Por eso la necesidad de aplastar el alma, de aplastar los deseos, pues es que si no es que no puedas tener deseos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las debilidades, de las cojeras, de los defectos, de lo malo, del mal, del pecado, de errar en el blanco. Estoy hablando de eso. A eso somos llamados a libertad, a ser libres de todo eso. En realidad somos libertados de nosotros mismos, ¿os dais cuenta? El mayor enemigo que tienes no es Satanás, te comunico, eres tú. Tú y tus deseos fuera de la voluntad de Dios. Ese es tu peor enemigo. Y ese es del que vienes a ser libertado por Cristo. Y a medida que tú lo vas aplastando, os lo digo yo fui libertada de fumar. ¿Qué tuve que hacer para dejar de fumar? Para ser libertada del espíritu del tabaco. Yo fumaba como una cafetera. ¡Bum! Fumaba 2 o 3 cajetillas diarias. Y salía de noche, que salía todos los días, ya no os lo cuento. Yo no sé ni cómo aguanté semejante cantidad de tabaco en mi vida. Pero es por eso os digo, cuando el espíritu habla, habla. Intenté dejar de fumar varias veces porque ya era una cosa que ya no me daba el resuello, pero no fui capaz. Después volví a fumar. Solo lo conseguí cuando me convertí. Hay otras personas que yo sé que han dejado de fumar sin haberse convertido. Chapó para ellas. Yo no pude. Yo me tuve que convertir. Yo no pude. Yo hubo cosas en mi vida que hasta que llegué a Cristo, bueno, hubo cosas, después se me fueron desarrollando otras bastantes, pero hubo cosas así como de simples, como dejar de fumar, que tuve que dejar de hacerlo para quedar liberada de la esclavitud del tabaco. Claro. Yo dependía del tabaco, me gobernaba el tabaco. Entonces tú tienes que analizar en tu vida qué es aquello que te tiene esclava o esclavo. Que tengo la manera de hablar en femenino porque como tengo casa de chicas, entendemos. Entonces cuando tú haces una analítica, un examen de mirarte para adentro y decir, vale, ¿a mí qué me pasa? Tú tienes que dejar de hacer algunas cosas, tú tienes que dejar de pensar algunas cosas, tienes que empezar a pensar con cordura, ¿viste? Con cordura, para poder ser libre. La libertad nunca se va a saltar todas estas cosas que hemos hablado, todo lo contrario, pero va a potenciar. Me encanta, os lo voy a volver, mira, a leer esto de la libertad. Libertad, a ver ahora, aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana, salido de las manos del Creador con un saludable equilibrio de sus fuerzas, exenta de todo peso hacia lo inferior. ¿Viste? La libertad no te lleva a lo inferior, la libertad exalta, la libertad eleva, la libertad te hace volar. Es una libertad, el conocer la verdad, el conocer a Cristo, en verdad. Cada vez que nos dicen algo, dices, tu hija, qué libertador esto que nos dijo la pastora, o qué libertador esto que me dijo Katy, o qué libertador esto que... Porque te liberta de algo, te liberta, la verdad libera. A veces la verdad dices, cuesta, pero no importa, dale tiempo, escudriñalo todo, desecha lo malo, lo que no vale, y con otro quédate. Pero de entrada no deseches lo que escuchas, de la palabra estoy hablando, que hay otras cosas que ni oírlas, pero estoy hablando de la palabra. Espera, no deseches, escudriña, vete a junta del padre, a ver, esto que me está diciendo Mariana, yo siempre se lo digo a las chicas. No me tienes que creer, si me crees mejor, pero no me tienes que creer. Bueno, digo yo mejor, con la seguridad de que estoy hablando lo que Dios me dice, ¿no? Eso sí que lo tengo claro. Aunque yo a lo mejor en mi cosa me exprese mal. Pero no porque Dios a mí me diga mentira, ni porque me diga cosa equivocada. No, puedo yo transmitir lo mal que es distinto. Pero si no crees, si te parece raro, no lo deseches, vete al Padre. Dile, vale, dime, ¿para qué me das la libertad? ¿Para qué quiero yo la libertad? ¿Qué tengo que hacer? Esto más o menos es el ejercicio de hoy, ¿vale?
No sé yo si hay algo más. El alma aplasta la libertad. Bueno, y uno de los peores enemigos, y ya para terminar, uno de los peores enemigos de la libertad es el temor. El miedo paraliza. Recordamos que en Hebreos también nos decían, en Hebreos 2:15, habla de que Jesús, nos dice que Jesús vino a destruir el temor a la muerte. El temor es, yo creo que es el enemigo número uno de cualquier cosa que tú te plantees hacer en la vida, porque te frena, te paraliza, te crees que no puedes, te engaña, te miente, entras en un miedo, en una angustia, en una cosa, porque yo fui una persona temerosa de... Yo no le tenía miedo a ir sola por la noche a las 4 de la mañana por la calle, volver a mi casa, yo eso no le tenía miedo, o no le tenía miedo a vivir yo sola, o no le tenía miedo en la vida a coger 2 hijas y marcharme por ahí, a buscarme la vida, que lo hice muchas veces. Yo eso no le tenía miedo, no sé si es que era un inconsciente, seguramente sí. Yo le tenía miedo a otro tipo de cosas. Yo tenía miedo a no encontrar el amor. Yo tenía miedo a que el amor no me encontrara a mí. Yo tenía miedo a estar sola, porque me parecía que el estado ideal de la vida del ser humano era en pareja. Tuve 4 o 5 parejas, imaginaros. Madre mía, parezco la samaritana. Siempre me identifiqué con esa mujer. Con una diferencia, que todas, en ella habían sido todos maridos menos uno. En mí fue al revés. Solo tuve un marido y todos los demás no lo fueron. Pero la situación de la samaritana a mí me habla, porque yo entiendo que yo buscaba en un hombre o en una pareja lo que solo Cristo te puede dar. Es esta plenitud de la que estamos hablando, esta libertad. Es que solamente te lo va a dar Él. Yo eso tuve que descubrirlo, pero yo estaba equivocada. Eso no significa que no se pueda. De hecho, yo me quedé soltera. A mí Dios lo primero que hizo, me llamó a estar sola, y durante años viví yo sola, sin pareja y sin nada, ya convertida. Y cuando yo aprendí a estar sola y conocí una plenitud en Cristo, dije yo, ya esto ya no lo cambio yo por nadie ni por nada. Mis hijas muchas veces me dicen, hija, mamá, ¿no te casas bien? No, me cambiaron las prioridades, entendí otras cosas, entendí que ningún ser humano, será que como estuve con tantos, ya me di cuenta que ninguno podría dármelo. No era el problema de ellos, era el mío, que yo buscaba en ellos lo que no solamente me podía dar Dios. ¿Entendéis? Era esto el problema, que los pobres hombres, a la primera de cambio yo salía corriendo para el otro, y como a mí nadie me podía decir nada, yo hacía lo que me daba la gana, yo cogía a mis hijas, mis maletas y me iba. Porque yo hacía eso, cogía a mis hijas, mis maletas y me iba, y vuelta a empezar. Este tampoco era. No está a la altura. La que no estaba a la altura era yo. No tenía ni idea de lo que era el compromiso, la responsabilidad, la cordura, la honestidad, la lealtad, el amor verdadero, la falta de temor. Mi mayor temor en la vida era sufrir. Este temor a sufrir o a pasarlo mal, vaya si te frena para una verdadera libertad en Cristo. Oíamos hace poco de la pastora una predicación que decía que la semilla de Dios no tiene miedo a caer en tierra y morir. ¿Os acordáis? No. Y yo cada vez menos, pero al principio yo, claro, cuando me fue metiendo Dios en tanta vara, con tanta anarquía que traía yo, y y empezó a podar, madre mía, que me quedó un tronco pequeñito, porque yo era un árbol frondoso de anarquía. Me pegó un recorte que no os lo podéis imaginar. Y yo le decía, bueno, me sentía aplastada, pero no es verdad, porque a torillo pasado, que me quiten lo bailao. Y muchos que están aquí saben de lo que estoy hablando. A torillo pasado, que me quiten lo bailao. A torillo pasado, que me quiten lo bailao. Y si Cristo tuvo que padecer para aprender obediencia, para venir a cumplir el papel que le tocaba, nosotros también. Pero ¿sabes qué? Lo haces en libertad, con tu voluntad. Se trata de eso. Nadie te va a obligar a nada. ¿Vale? Pues yo creo que nada más. ¿Vale? Pues entonces ya me puede alguien tocar una musiquilla, ¿vale? Y oramos y ya y comemos, ¿vale? Muchas gracias.
Jesucristo, yo te doy las gracias, Señor, en esta hora. Me encanta llamarte mi Señor, yo que no quise tener señores, ni quise ser señora de nadie. Me encanta llamarte mi Señor. Se me llena la boca como se me llenaba anoche, Señor. Porque eres Señor, Señor de señores. Porque eres la verdad. Porque fuera de ti no hay nada, Señor. Porque eres la libertad esta tan loca que yo estuve buscando, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres amoroso, porque nos das aquello todo que anhelamos y que ansiamos con tanta fuerza, Señor. A veces hasta el punto de perder nuestra propia vida, Señor. Pero vienes tú y todo lo suples, Señor. Gracias por tu plenitud, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cada cosa que me susurras al oído, Señor. Gracias por el privilegio de poder venir y contarlo, Señor. Yo te pido, Señor, y hablo a los espíritus, a cada uno del espíritu de cada hermano, Señor, que tomen esta palabra de la libertad, Señor, como a ti mejor te parezca, Padre, para que se levanten en auténtica libertad, sin temor, Señor, pero con cordura, con responsabilidad, voluntariamente, con amor, Señor. Padre, te amamos. Gracias por esa necesidad que has puesto en nosotros, en nuestro interior, de esa libertad, de ese ir a ti, Señor, de esa necesidad de saber, de querer, Señor. Gracias por esa plenitud, Señor. Gracias por ese conocimiento, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu milagro, Señor. Gracias por cómo me sacaste de aquella vida loca que yo tenía, Señor. De aquellos sentimientos locos que yo tenía, Señor. Padre, gracias por estar sacando mi esencia verdadera, Señor. De quién soy yo, Señor. Gracias porque estás sacando la esencia verdadera de cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tus dones, Espíritu. Gracias por el amor, por la paz. Gracias por la misericordia. Gracias por la libertad. Gracias por la revelación, Señor. Gracias por la vida, Señor. Siento libertad cuando conozco y sé que por mis venas corre la sangre de Cristo. Eso me hace volar, Señor. Eso me hace reír, Señor. Eso me hace elevarme por encima de todo, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Padre, quiero bendecir a cada hermano, Señor, y a cada hermana. Quiero bendecir, Señor, tu palabra, Señor. Quiero bendecirte a ti. Quiero bendecirte, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias.